¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, hoy es martes, están casi las 5:30 de la tarde para poder dar inicio a lo que es el grupo Con Vida para Mujeres, que hoy ya estamos en la lección número 11 de las 12 lecciones que tenemos del libro que hemos estado estudiando ya por unas semanas ya, que es Cómo tener un corazón de María en el mundo de Marta. Entonces hoy estamos ya en el capítulo número 11, el penúltimo capítulo, ya casi para terminar este libro que ha sido de gran bendición, creo que para todas, y el tema de hoy es el equilibrio entre el trabajo y la adoración. Es este libro, si lo pudiste comprar, creo que está siendo súper bendecida. Y si no, pues igualmente sé que está siendo bendecida. Entonces qué bueno que ya están por ahí conectados. Ya comienzo a ver algunos para que etiqueten a sus amigas que cada martes se conectan, o que algunas, por ejemplo, me dicen, no, hombre, es que me mandan WhatsApp que me etiqueten porque luego estoy en el trabajo y así, ¿no? Entonces sé que ha sido de gran bendición para cada una de ustedes. Ya estoy viendo cuál va a ser el tema que vamos a tener después de este libro. Voy a ir por ahí a investigar qué es lo que vamos a seguir viendo y sobre todo orar, que es muy importante, ¿no? Entonces un minuto más y vamos a dar comienzo a este tema, que es el equilibrio entre el trabajo y la adoración, que creo que es uno de los temas principales de este libro y del que a muchos, al menos yo, carezco de tener el equilibrio perfecto, pero que lo busco siempre cada día. Entonces vamos a orar, son 5:30 y vamos a comenzar. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tus hijas y con tus hijos también, que algunos se llegan a conectar, algunos varones. Bendícelos, Señor, bendice a cada una de ellas, a cada uno de ellos con esta palabra. Que tu Espíritu Santo prepare la tierra de nuestros corazones y podamos ser bendecidos para bendecir a otros, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, qué bueno que ya estás por ahí. Creo que es Rosy, si no me equivoco. Ya anda por ahí. Qué bueno. Entonces, fíjense bien. Vamos a comenzar. El tema es el equilibrio entre el trabajo y la adoración. Creo que es un tema muy importante, un tema que me gusta que se trate en este día y que la próxima semana también va a tener mucho que ver. Vamos a darle continuidad. Entonces vamos a leer lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Vamos a ir a ver allí lo que dice. Colosenses 3:23. Cuando lo tengas le das un like. Dice, y todo lo que hagáis o todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y esa es una parte bien, bien importante. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Creo que una de las cosas de mantener un equilibrio es precisamente esa parte, de que las cosas las hacemos siempre para Dios y no precisamente para los hombres o para ganar la aprobación y aceptación de los hombres. O sea, de las personas a nuestro alrededor o de alguien en particular. El libro... sí, yo sabía que era Rosy. Qué gusto tenerte aquí, Rosy. El libro nos habla, nos pone como ejemplo el sube y baja, para mantener el equilibrio. Y yo les decía a mi esposo, decía, ¿te acuerdas cómo se llama el sub y baja en inglés? Porque siempre lo estamos viendo con los niños, al menos yo siempre lo estoy viendo con mis niños de preescolar o los de ABCs. Pero ¿por qué le preguntaba si siempre lo estoy viendo? Porque con tanto trabajo, fíjense hasta dónde nos afecta el trabajo, se nos llegan a olvidar las cosas. Entonces ya se quedan, no, pues no me acuerdo, y entre todos, y nadie se acordaba, y de repente así yo dije, ay, por favor, Dios mío, que me acuerde. Y yo, sí, Sao, así se llama, o sea, te veo, te vi, el te veo, te vi, porque estamos así, ¿no? Sube y baja. Entonces, el sube y baja es una forma de divertirnos. Al menos yo quisiera volver a subirme a uno, pero pues ahorita los parques están cerrados aquí en Tampico. Y para divertirnos realmente, porque es la realidad, para poderte divertir bien en un sube y baja, las dos personas que se suben deben más o menos guardar la misma proporción en tamaño y peso.
Ajá, porque si yo me subiera con mi esposo, pues no, él está súper alto, pesa un poco más que yo y yo no estoy tan alta y no peso lo mismo. Entonces, aparte que como él está súper alto, pues no le va a servir de nada estar en el sube y baja. Pero cuando tienes a dos personas más o menos de la misma estatura y más o menos mismo peso, es una diversión, sube baja. Entonces en la vida sucede algo similar. Las dos partes de la vida y el trabajo, o sea, de la adoración y el trabajo, más o menos deberían guardar la misma proporción. En este caso, nosotros encontramos que Jesús nos deja dos lecciones muy importantes que nos hablan de ese equilibrio, de esa vida en equilibrio. Y una de ellas es la parábola del buen samaritano y la otra es la enseñanza de la oración del Padre Nuestro. En Lucas 10, 30 al 37, nosotros vemos cómo Jesús está enseñando a uno de los escribas, un fariseo, no un escriba, un estudioso de la ley, porque le está preguntando acerca de quién es el prójimo. Y entonces Jesús agarra el ejemplo del buen samaritano, precisamente tomando a un samaritano, a una persona de la región de Samaria que no es muy querido, miren, yo lo quise decir muy querido, pero la realidad es que no es nada aceptado por los judíos, porque está en otra región, y ellos, como alguna vez les dije, ellos preferían darle toda la vuelta a la ciudad. Es como si en la ciudad a la mitad estuviera Samaria y ellos para llegar a otra ciudad le dieran toda la vuelta en lugar de atravesar por el medio con tal de no pasar por Samaria. Entonces, lo que nos ayuda a mantener el equilibrio y por qué Jesús le habla a ese escriba del samaritano es precisamente para lo que vamos a ver a continuación. Lo que nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestras vidas es Jesucristo. Ambas cosas son importantes. El trabajo es importante, la adoración es importante. Ambas son verdaderas, ambas son necesarias. Jesucristo fue es nuestro más vivo ejemplo de una vida en equilibrio. Ahora sí que Él pudo externar fácilmente en los evangelios lo que somos y lo que hacemos. O sea, Él pudo manifestar quién es como Dios, como la divinidad, y cómo hace las cosas como hombre. Pudo llevar un perfecto equilibrio, y lo mismo sucede con nosotros, o a eso deberíamos de llegar, a tener una vida en equilibrio en donde lo que somos, que es donde se externa nuestra adoración a Dios, que es nuestra identidad, que es lo que nos hace adorar al Padre, se manifiesta en lo que hacemos, en nuestro trabajo. Ahora, quizás aquí hoy te vas a encontrar interesante este tema, porque no voy a hablar propiamente del servicio en la cocina como lo conocimos en los otros capítulos del libro, del servicio a los demás dentro de una congregación, sino que voy a enfocarme sí en el servicio, pero también en el trabajo, en eso que haces todos los días, porque ahí es donde debe de estar el equilibrio entre la adoración y tu trabajo, que tiene que ver igual con el servicio a Dios. Ok, vamos a ver lo que dice Lucas 10:27, que son en los evangelios. Vamos allá a Lucas 10:27. Hoy estamos con nuevo horario de invierno. Ahora tuve que hacer uso de mis lámparas porque si no, no se veía bien. Ya comienza a oscurecer. Entonces 10:27, Lucas 10:27 dice lo siguiente: aquel respondiendo, estamos hablando del buen samaritano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley llegó preguntándole a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? O sea, ¿qué dice la ley? Y él dice este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero como que él dijo toda la parte y como que
este intérprete de la ley dice, y a tu prójimo como a ti mismo, y lo deja como que en un tonito más abajo, no lo pone al mismo nivel de amar a Dios. Ajá. Jesús le responde, voy a continuar leyendo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y entonces este escriba dice, pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y sobre esto hay muchas interpretaciones. Ajá. Y entonces empieza a contar la historia del buen samaritano. Y en esta parábola del buen samaritano vamos a encontrar que primero a este hombre que lo habían asaltado y lo habían dejado todo herido, medio desnudo, ahí tirado junto al camino, el primero que pasa es un sacerdote. Ajá. Y Jesús está poniendo en tela de juicio, si ustedes lo quieren ver, nuestras actitudes cuando tenemos un corazón desequilibrado. Cuando estamos más con tendencia al servicio, entrecomillado, ajá, y lo voy a decir porque entrecomillado, que hacia el corazón de Dios, que es amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Entonces pasa el sacerdote y este dice que viéndolo pasó de largo, o sea, fuchi guácala, pasó de largo. Luego pasó, dice, un levita, ajá, pasó un levita, y el levita es aquel que ministra delante del Señor en la adoración. Hoy día son los que están en la alabanza, esos que les gusta estar ahí en la alabanza. Discúlpenme que lo diga así, pero así sucede. Y ahorita vamos a ver por qué. Están ahí en la alabanza, todo el mundo los ve, ¿sí? Son el centro de atención un buen ratito, después de que pasen a predicar. Ahí están los de la alabanza. Resulta que este levita también pasó y también se pasó de largo. Ni siquiera se dignó a voltear a verlo. Y después pasó un hombre de Samaria, de ese que nadie quería. Ajá. Pongámoslo en términos de este lado. De repente pasó, no sé, un hombre de negocios, un recaudador de impuestos, no sé, pónganle nombre, el que ustedes quieran. Pasó, lo vio y se detuvo. ¿Y qué hizo? Acercándose, vendó sus heridas, echó aceite y vino, lo subió a su caballo y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y cuando tuvo que irse, pagó por adelantado y lo que ya llevaba, hasta que él estuviera bien. Y le dice, ¿cuál de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál de esos tres? Le pregunta. Y entonces el escriba, yo creo que con cara, ya con semblante abatido, con que ya se lo había acabado Jesús con esa verdad, le contesta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la imagen perfecta de la vida perfectamente equilibrada. Es un sub y baja equilibrado, donde ambas porciones de cada lado tienen el mismo tamaño y el mismo peso. Amar a Dios y amar a los demás. Eso es vivir en equilibrio, ese es el equilibrio. Cuando le pregunta a este estudioso intérprete de la ley, ¿quién es el prójimo? Y le dice, pues el que hizo misericordia. Y le dice, ve y haz lo mismo, o sea, haz lo mismo. Estamos viendo que este escriba, estudioso de la ley, intérprete de la ley, que la conoce perfectamente, de pronto se encuentra con la verdad que es Jesucristo. Ajá. Y que cuando él pensó, yo creo que él debe haber dicho, pues voy a ver qué me contesta de quién es el prójimo, ¿no? Pues a ver qué me dice. No tomó en cuenta que la misma palabra nos dice, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Que en el momento que le preguntas algo a Jesús, Él te va a contestar. Porque Él es la verdad. Y la verdad, dice, te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero quizás esa verdad que te diga no te va a gustar. Que esa es la parte difícil del mantener el equilibrio.
de por qué a veces no podemos mantener el equilibrio. Porque a veces nos topamos con la verdad y la verdad no nos gusta. El equilibrio y el objetivo de darnos ese equilibrio es que Jesús quiere que dejemos la falsedad religiosa y cumplamos la dura pero satisfactoria tarea de equilibrar nuestro cristianismo. Lo repito, el objetivo al encontrarnos con la verdad, que lo dice bien claro, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, me hará libre, es darnos equilibrio. Ese es el objetivo, darnos equilibrio. ¿Entre qué? En esa vida cristiana, quitando toda la falsedad religiosa, todo eso que tenemos que hacer. Y eso nos va a llevar cada vez que nos encontremos con la verdad, cada vez que nos topemos con la verdad y estemos dispuestos a aceptar esa verdad que nos va a limpiar, que nos va a confrontar, que nos va a decir, hey, quítate esto, hey, esa emoción está salida del lugar, acomódale, debes de ser más guiado por el Espíritu de Dios, hey, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿De qué estás alimentando tu alma? ¿Dónde está tu equilibrio? Cuando estás ahí, ese es el proceso de santificación que está llevando Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser cada vez más como Jesucristo. Para permitir que esa santidad, que es la verdad de Jesús, afecte la forma en que vivo y lo que hago. Mi forma de hablar, mi forma de ser, mi forma de expresar, mi forma de llevar los negocios, mi forma de trabajar. Resulta que ya no voy a trabajar así como el ahí se va, sino que lo voy a hacer de manera excelente. Voy a buscar que todo lo que haga sea de manera excelente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en esta parte de llevar el equilibrio, Dios nos provee de lo santo. Y nosotros, el sudor, decía la semana pasada, escuchaba a Pastor Danilo en un tema acerca de las emociones, en que nosotros llegamos a Jesucristo, pero entramos en ese proceso de sanidad, en ese proceso de maduración, en ese proceso de santificación, como lo dice Joanna Weaver, en donde a nosotros nos toca hacer una parte. La primera parte, que es darnos lo santo, así lo dice nuestra autora, es que nos proporciona el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que tengamos ese ayudador, ese maestro, ese que nos exhorta, ese que nos anima, que nos consuela, que nos da dirección. Pero tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Fuimos creados para adorar. Sí, fuimos creados para adorar, pero es ahí el peligro. Fuimos creados para adorar. ¿Pueden entender eso? Fuimos creados para adorar. Pero el enemigo de nuestra alma hace que nos desequilibremos para adorar de todas formas, ya sea a Dios, a nosotros mismos o a otras cosas. Y nos desequilibra. Si nosotros perdemos el equilibrio, vamos a dejar de adorar a Dios para comenzar a adorar otras cosas, porque esa es nuestra naturaleza, adorar. Porque Dios la puso en nosotros para buscarlo, para adorarle a Él. Pero también, que esta es una promesa, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según nos dice Efesios 2:10. Entonces, para mantener el equilibrio y no dejarnos ir por la parte que siempre el enemigo de nuestra alma nos está jalando para otras partes, por eso hace rato mencioné yo de los levitas, porque estar en esa posición es muy fácil ser movido para otro lado. Es muy fácil. Ay, ahora tocó súper bien, ay, ahora ya me ven, hombre, ahora ya salgo acá, ahora ya canto esta, ahora ya canto la otra, ahora ya esto. Y entonces, como todo buen artista que canta, pensamos que porque está uno ahí arriba, pues ya tu vida está súper bien. Pero la realidad es que mientras no haya ese equilibrio, podemos estar ahí y nunca conocer a Dios, nunca tener el toque de nuestro Dios. Como Judas lo estuvo 3 años
y nunca tuvo una transformación del corazón. Puedes estar delante, ahí en el templo, como los hijos de Elí, y nunca ser transformados por la presencia de Dios. Puedes estar ahí también en el templo, como los hijos de Samuel, y crecer con un gran profeta. Pero como digo, eso no se hereda. Eso no se hereda. Es de una relación personal con Dios, y que es de ahí de donde vamos a hablar del equilibrio. Porque nuestro Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y solo los hijos heredan. Ajá, somos hijos, somos hijas, y somos los que heredamos. Entonces los hijos de Samuel hicieron lo malo delante de Dios. Juzgaban mediante corrupción. Entonces, no porque eran hijos del gran profeta Samuel, ya todo estaba súper bien, no. Entonces, es donde nosotros tenemos que guardar el equilibrio. Y es donde tenemos que aprender a decir sí a Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando han tenido bebés a su lado, bebés pequeños que comienzan a hablar, una de las primeras palabras que los niños dicen es no. Es mío y no. Dos palabras muy importantes en nuestro vocabulario. Mío, que es el egoísmo, o sea, es mío. No comparto, es mío, es mío, es mío. Y el no, ajá, el de hacer lo que yo digo, no. Oye, dame, no. Oye, no. Préstame esto, no. Pero conforme va pasando el tiempo y vamos creciendo, se nos olvida aprender a decir que no. Y comenzamos a desequilibrarnos. Porque la vida misma, las cosas que vamos viviendo, lo que mismo Dios va permitiendo que vayamos viviendo, van moldeando nuestro corazón. Las circunstancias, cuando no tenemos un equilibrio delante de Dios. Entonces, si nosotros practicamos decir sí a Dios, vamos a tener abundancia de paz. Vamos a tener plenitud. Vamos a vivir en plenitud. Vamos a tener dirección de su Espíritu Santo, de su palabra. Vamos a tener visión de hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos, hacia dónde Dios quiere que camine. Y decir sí es diferente, como lo acabo de decir hace rato, de cómo las circunstancias nos van moldeando, decir sí a todo. Porque quienes dicen sí a todo están parados en esa línea, en esa cuerda floja de la adicción a la aprobación, de ese querer ser aceptados por los demás, y entonces dice sí a todo. Hoy por la mañana estudiaba con mis alumnos acerca del pasaje de Primera de Reyes 22, en donde el rey Acab y el rey Josafat van a pelear contra los sirios. Y entonces consultan a Josafat, le dice a Acab, ¿por qué no consultamos a un profeta? Que aquí no hay un profeta del Señor. Y le dice, sí, tengo 400. Ajá, pero 400 de Baal, no de Jehová de los ejércitos, no de nuestro Señor. Y entonces le dice, pero ¿no tienes a uno del Señor? Y dice, sí, claro que sí, hay por ahí vive uno, pero se lo odio porque me odia. Siempre me habla mal, siempre me dice cosas mal. Y resulta que era el profeta Micaía. Cuando mandan llamar al profeta Micaía, ese sirviente que va por el profeta Micaía le dice, mira, ¿sabes qué? Lo pone al tanto. Los otros 400 le han dicho al profeta Acab que vaya contra los sirios, que va a obtener la victoria. Te aconsejo que hagas lo mismo, no te pongas en contra. Y Micaía le dice, no, yo voy a hablar lo que Dios me dice. Yo no voy a decir lo que los demás quieren escuchar con tal de ganar aceptación, con tal de ganar la aprobación. Y eso se llama integridad. Y a veces, y no digo a veces, muchas veces, quizás lo que he dicho te ha incomodado, o quizás lo que has escuchado de otra persona que te habla con la verdad te incomoda, porque dice la misma palabra, o sea, dice por ahí un dicho, no es la palabra, dice que la verdad cala e incomoda. Ajá. Y a veces nosotros podemos estar diciéndole la verdad a otro y el otro se incomoda. Es como sale en uno de esos gusanitos que se retuercen, porque se están confrontando con la verdad. Y tenemos que aprender a decir que no cuando queremos hacer las cosas para ganar la aceptación de los demás.
De repente, no sé, tú estás en una reunión o estás escuchando algo y todos dicen, no, es que sí, yo opino que, por ejemplo, hablando de política, ¿no? Clásico. Todos empiezan a decir, no, es que estoy en contra de esto y tú eres el único que no está en contra. Tú estás a favor, pero como todos están en contra, pues dices, no, pues sí, opino lo mismo. Y ya caíste en eso de perder la integridad y de además decir sí a algo que no tenías que decir que sí. Y lo mismo sucede si, por ejemplo, te llaman a hacer algo y tú no tienes tiempo, está súper apretada tu agenda, lo digo por experiencia. Y yo muchas veces dije que sí, muchas veces, leyendo este libro, por cuarta vez, dije, no puedo creerlo. Qué vida tan desequilibrada llevaba hace algunos años. Porque trabajaba todos los días, incansablemente todos los días, de lunes a domingo. Todos los días. Y nunca había un día de reposo. Pues estaba sirviendo a Dios. Pensaba que así era y no debía de ser así. Entonces hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no. Porque a veces esos nos te van a llevar a un sí de Dios. Tienes que aprender a decir, bueno, a ver, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué estoy haciéndolo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué digo que sí? ¿Por qué quiero ganar la aprobación? Y examinarnos, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón, y ve si hay un camino de perversidad por ahí. Examínamelo, examina mi corazón. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa obediencia al Espíritu de Dios y es lo que nos va a ayudar a estar en equilibrio. Si no, nuestra vida se va a desequilibrar por completo. Nos vamos a enfermar, vamos a estar todos cansados, vamos a estar irritables, nuestras emociones se van a ir por otro lado. El sistema inmunológico, quieran que no, se va a bajar. ¿Por qué? Por el estrés, porque el cansancio produce estrés, la vida desequilibrada produce estrés. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en desequilibrio? Te voy a dar unos tips. Aquí dice la autora en el libro, en la página 236, si lo tienes, dice, escucha a tu alma, escucha a tu alma. Ajá. Las señales de que estás cansada, las señales de que estás viviendo en desequilibrio. Ajá. Porque puedes estar cansada físicamente, sí, y no es necesariamente estar en desequilibrio. Ajá. Pero cuando hay un desequilibrio, el cuerpo tiende a hacer esto. Una ligera depresión. Te sientes infeliz. Hay una sensación de decaimiento, o sea, la vida te pasa. Te viene y te pasa. Y tú ni en cuenta. Rechazas las intromisiones. Si alguien te dice algo, tú... Ahí ven a decirme otra vez algo. Me viene a decir algo. Ajá. En lugar de recibir a las personas con gozo, ay, tocan a la puerta, ¿quién será? Ay, otra vez. Esa es una vida en desequilibrio. Te irrita la dirección que está tomando tu vida. Es decir, sientes falta de propósito y algunas veces te preguntas, ¿esto es todo lo que hay? O sea, como que, para eso nací, en serio. O sea, no hay algo más interesante. Y hay una creciente, este es el número 4, una creciente autoindulgencia. Es decir, sientes la tentación de mimarte comiendo tus comidas favoritas o saliendo de compras. O sea, a mí me pasaba esto. Yo me sentía, estaba en desequilibrio, es decir, y vamos a decir por qué sales de compras o por qué comes algo, porque tus vacíos no están llenos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué haces? Pues me voy de compras, los que pueden ir de compras y gastar hasta lo que no. Ajá. Y los que comen, pues tienen problemas, tienen desórdenes alimenticios y comen y comen y comen y comen y no pueden ejercer el dominio propio. ¿Por qué? Porque no estás llenando tus vacíos de la presencia de Dios. No hay un equilibrio. Ajá. Y además apatía. No, ¿para qué? ¿Para qué salir a caminar? ¿O para qué salir al patio a verlos, aunque sean las flores de mi jardín? No, ¿para qué?
No encuentras cosas que te motiven. Oye, una buena película. No. Eso de estar sentado viendo la película, no. Pero pues estás sentado en el WhatsApp. O sea, hay una apatía. Que digas, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer hoy en mi casa? Este rinconcito de por aquí, le voy a cambiar algo. No. Qué flojera. Además, voy a gastar dinero, no. Creo que hasta nos volvemos tacaños cuando estamos en un desequilibrio. Para algunas cosas, porque para otras bien que vamos a las compras y le entramos a la comida, ¿verdad? Entonces, tu nivel de compasión también se vuelve muy bajo. Y no te preocupa. Como digo, pasa la vida. Esa es una vida en desequilibrio. Es decir, que estás trabajando más que lo que estás adorando a Dios. Pero ¿sabes que sucede lo contrario también? Cuando solamente estás puro adorar a Dios y nada de dar, también sucede lo mismo. Porque podrás tú estar muy acá, que según muy espiritual, pero no se nota. En el trabajo hay un desequilibrio y produce lo mismo. ¿Ok? Entonces, hace rato les dije del regalo del día, les dije del día de reposo. Que yo hace muchos años estuve, haciendo memoria, hace 13 años, en estos días, se comenzaba a gestar la inundación en Tabasco, en 2007. Y ese fue el tiempo que Dios usó para nosotros como familia, para regresar a Tampico, después de haber estado 7 años allá en Villahermosa. Y que durante muchos años disfruté de servir a Dios, pero no me daba cuenta que llevaba una vida desequilibrada. Una vida muy desequilibrada. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué significa Shabbat. Y para poder aprender el equilibrio. Shabbat en el hebreo es el cese de las labores. ¿Sí? No haces nada. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer en ese tiempo es descansar y adorar. Buscar a Dios. Ese es el Shabbat. Los judíos comienzan a vivir este Shabbat a partir de la caída del sol del viernes. Por eso recordemos que estaban apurados para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, porque ya nadie más iba a poder bajarlo. Porque si entrara el Shabbat, ahí sí me iba a quedar el cuerpo de Jesús ahí colgado y nadie iba a bajarlo porque ya no hacía nada. Entonces, por eso tenían que bajarlo antes que llegara la caída del sol. Entonces ahí comienza el Shabbat y termina el sábado, otra vez en la caída del sol. En nuestro caso, los cristianos, nuestro día de reposo es el domingo, porque es el día que resucitó nuestro amado Jesucristo. Así que esos son los días de reposo. Realmente no importa el día, fíjense muy bien, porque podrá haber alguien que aquí diga, oye, pero es que yo trabajo todos los días, descanso el lunes, como el caso de mi hermana. Pues ¿cómo le hago, verdad? ¿Cuándo? Pues en ese descanso, ese es tu Shabbat. Ese es tu tiempo de descanso, este es tu día de reposo. Pero a veces caemos en un problema. Y ahorita lo vamos a ver. Debemos hacer un alto. Vamos a ver lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice, si retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjese cómo describe el día de reposo. Tiene una forma muy clara de describirlo Isaías. Dice, es el día de hacer, dice, donde te retraes de hacer tu voluntad. Lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. O sea, no es de que, a ver, es domingo, vámonos, todos para la iglesia, vámonos. Esa es tu voluntad. No es la de Dios. Él pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer.
esa es tu voluntad, lo repito. O de, todos vamos a comer juntos. No. Y ahora se va a comer esto. Y ahora esa es la voluntad de nosotros. O sea, tenemos que aprender a que ese día podamos fluir en esa adoración, en ese escuchar a Dios, en escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para fluir en ese descanso y en esa adoración. Vas, escuchas la palabra de Dios a la congregación, si ya se permite, y de repente es como que, ¿qué comemos? Los que pueden salir a comer o que van a comer, como que, ¿qué comeremos hoy si no lo tienes planeado? A veces te tienes que adecuar, que lo planeaste algo y no salió, pues cambias, conforme a lo que Dios te va diciendo en ese momento vas a hacerlo. Quizás vas a tener invitados, quizás no vas a tener invitados, pero te mueves en ese mismo fluir que Dios te está llevando en el día de reposo. Dice, ¿para qué? Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, que eso es, híjoles, ni hablando tus propias palabras. Dice, entonces, el verso 14, dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, qué gran bendición hay cuando nosotros guardamos el día de reposo, porque entonces tú vas a tener alimento, vas a subir, dice, a esas alturas, te daré de comer de la heredad de Jacob. Entonces el día de reposo debe ser un día diferente al resto de la semana. Si tú el domingo te toca trabajar, bueno, y tienes otro día en el que, no sé, descansas. A mí me pasaba que mi mamá, que trabajaba a turno continuo, de repente descansaba el viernes, descansaba el martes, casi nunca descansaba los domingos. Y entonces era como que, pues, ¿a qué hora se aparecía mi mamá en la iglesia? Si la iglesia del domingo, ¿no? Gracias a Dios hoy día, bueno, ella ya está jubilada, pero gracias a Dios hoy día, las personas que trabajan así, que tienen sus descansos, que no es en sábado, que no es en domingo, perdón, o sábado, ahora lo pueden ver las prédicas en internet. Y no pasa nada, porque la viste atrasada, la puedes ver. No te sientas culpable porque la viste en otro día. Sino lo importante es que ese día que tú decidiste dedicarle a Dios, que sea un día diferente al resto de la semana. Porque si nosotros, fíjense, si lo hacemos en la parte de que a fuerzas tiene que ser el sábado como los judíos, o a fuerzas tiene que ser el domingo, como decimos los cristianos, entonces caemos en esa parte de la religiosidad y de lo que está diciendo Jesús, que quiere romper con esa religiosidad. Sino que tenemos que aprender de por qué adoramos a Dios, por qué guardamos el día de reposo. Debe ser un día de devoción, donde el corazón y el mente están concentrados, enfocados en Dios. Debe ser un día para la familia. Un día para la familia. Y en ese día para la familia, miren, nosotros cuando es domingo, ese día nos vemos en la mañana al pastor Joel, nuestro pastor, a las 8:30. Lo vemos obviamente en inglés, porque seguimos la iglesia en inglés. Luego a las 11 lo volvemos a ver. Ya lo vemos juntos. Primero lo vimos mi esposo y yo. Después lo vemos juntos. Almorzando. Comiendo juntos. No crean que almorzamos antes. No, estamos comiendo juntos y estamos viendo la predicación. Comiendo, compartiendo el pan juntos. Después termina ese y nos aventamos a lo mejor otro. A lo mejor vemos la Elevation Church, otra iglesia. O a lo mejor alcanzamos a ver un cachito del pastor de Hebel, y a las 2 de la tarde vemos otra vez al pastor Danilo, ahora el servicio en español. El caso es que todo el día nos aventamos como 4 o 5 servicios, y entre que estamos preparando la comida, pero estamos en el mismo sentir, viendo, escuchando los servicios, qué nos está hablando Dios a todos, qué nos está diciendo. Y cada quien puede estar, uno a lo mejor jugando, puede uno estar trabajando en otra cosa, pero estamos conectados, viendo lo que Dios nos está hablando. O sea, cero religiosidad. Somos más antirreligiosos que nada. Pero nuestra mente y nuestro corazón está enfocado en lo que Dios nos quiere decir. En eso está enfocado. Ya para la tarde decimos, bueno, ya es el tiempo de la familia, juguemos. Y nos ponemos a jugar, o nos ponemos a ver una película juntos.
O, por ejemplo, ahora que está la Serie Mundial, pues el béisbol, ni se diga. Ajá, estamos viendo el béisbol. Entonces, ¿qué pasa si el domingo me toca servir, como fue nuestro caso hace muchos años? Híjoles, nosotros no había un día que estuviéramos libres. No había un día. Ajá. Entonces, uno puede decir, bueno, a ver, si el domingo me toca servir, ¿ese cuenta como día de reposo? A ver, los que están ahí, contéstenme. Si el domingo me toca servir, ¿cuenta como día de reposo? Voy a dar chance, ¿eh? Contéstenme, ¿sí o no? Mientras tomo agua. Lo vamos a hacer interactivo. Ustedes me van a contestar. A ver, ¿creen que cuenta como día de reposo, sí o no? Bueno, hagamos otra cosa, porque veo que no me contestan. Si creen que cuenta como día de reposo, le dan un like. Eso es más fácil para ustedes, darle un like. Ajá. Y si creen que no, pues no pongan nada. ¿Ok? A ver. Ahí los veo, pero no me contestan. Ok, bueno, pues como no me contestan y que yo esperaba que ustedes contestaran para que fuera más interactivo esto, si me toca servir el domingo, no cuenta como día de reposo. No. Debemos buscar un día alternativo en la semana para descansar, para dedicar a la familia, para dedicar en las mujeres a nuestro esposo, a los hijos, los esposos a la esposa, a los hijos. Los que están solteros, pues, o solteras, pues al novio, si tienen novio o no, para que salgan. Ajá. Muy bien, Rosy dijo, no creo. Exacto, no. Si te toca servir, no es un día de reposo. No es el día de reposo. Entonces, no, dice mi mamá, no es día de reposo. Ajá. Entonces es donde nosotros tenemos que buscar un día de reposo. Ahora vamos a ver otro regalo que nos dio Dios, que es el regalo de la hospitalidad, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el servicio? Fíjense que eso de la hospitalidad, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos hablando los planos con el arquitecto sobre esta casa, en las casas anteriores donde yo he vivido, no había una habitación que pudiéramos usar como una recámara extra para hospedar. Así es, dice Rosy, porque para participar en un servicio tienes que prepararte y trabajar antes, sí, y terminas trabajando todo el día, tienes que llegar antes y siempre es lo mismo. Sí, terminas súper cansado. Ok, muy bien, por eso no es un día de descanso, no es un día de reposo cuando te toca servir el domingo. Entonces el regalo de la hospitalidad, fíjense bien, no se trata solamente de invitaciones a cenar, sino de nuestro servicio a otros. Nosotros pensamos en una recámara extra para poder recibir a alguien más, para poder servir a otros. Y esa es la parte que forma o la parte que nos ayuda a mantener el equilibrio. Ajá. La hospitalidad, dice 1 de Timoteo 3:2, es un requisito de los líderes de la iglesia, ser hospitalarios. Practicar la hospitalidad, dice Romanos 12:13, todos la debemos de practicar. Ya no nada más Pablo dice, pues sabes que no nada más los líderes de la iglesia, sino todos deberían practicar la hospitalidad, pero sin quejarnos, nos dice 1 de Pedro 4:9. Nada de que te llegó alguien y dices, ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Pues simplemente hay que abrir nuestro corazón, estar dispuestos, pero cuando tenemos una vida en desequilibrio, no nos gustan las visitas. Ajá. Y fíjense que la hospitalidad, la raíz de hospitalidad es hospital. Hospitalidad, hospital. Viene de hospital. ¿Y un hospital qué es? Pues un lugar donde van las personas que están enfermas, las personas que tienen una necesidad. Entonces lo que está diciendo Pablo a Timoteo y lo que nos dice en la carta a los romanos es que tu casa se vuelva un hospital, un lugar de refugio para los que sufren, no un club de campo para estar cómodos. Ajá, un lugar de refugio. Y esa es la parte
más importante y en donde los varones aquí juegan un rol muy importante. Para que una mujer, siempre lo hemos sabido, y cuando mi esposo leyó este libro, déjame ver dónde está. No lo alcanzo a ver ahorita rapidísimo, pero es el mismo, aquí está. Esto se los voy a recomendar. Salvaje de Corazón de John Eldredge. Cuando mi esposo leyó este libro, ahí aprendió algo súper importante. Para que yo, Mónica, estuviera contenta en la casa, no tenía que ser la casa más bonita ni nada, sino que lo que tenía que suceder para que yo estuviera contenta es que cuando yo dijera, ¿sabes qué? Creo que esta recámara le debemos de cambiar el color. Entonces, en lugar de decir, no, ¿qué te pasa? ¿Sí está bien? Sí, mi amor, como tú digas. ¿Crees que debe cambiarle el color? Sí, está bien. Y no es que fuera como luego malamente los mexicanos dicen, no, pues ya lo tiene bien manejado Mónica, o es un mandilón. No, es que ahí es donde los hombres tienen que ser sabios. Para que una mujer se sienta a gusto en su casa, tiene que sentirse amada. Tiene que sentirse amada. Si no se siente amada, no va a querer estar en la casa, va a querer andar en la calle de compras con las amigas, haciendo cualquier otra cosa. Pero ¿cómo se siente amada? Por ejemplo, ¿cómo se siente amada Mónica cuando dice, hay que cambiar estas plantas? Sí, vamos. Y vamos Roberto y yo a buscar las plantas que queremos poner. ¿Sabes qué? Creo que aquí debería de ir un ventilador así. Vamos a buscarlo. Y vamos, lo buscamos. No, pues este sí, ahorita no vale la pena comprar. Vamos a esperarlo, vamos a comprar. Todo eso tiene que ver con la hospitalidad. Y eso hace que uno como mujer se sienta a gusto en la casa y que tu hogar se vuelva un refugio para tu esposo y para tus hijos. Se vuelve ese hospital porque se está fomentando la hospitalidad. Entonces, les voy a decir lo que a mí me pasó hace un tiempo, que tiene que ver con lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano, y no es que yo hubiera sido una buena samaritana, voy a decir el lado contrario. El buen samaritano lo que hizo fue que a ese que asaltaron, que dejaron golpeado, que seguramente era un judío, el samaritano ejerció esa hospitalidad. Lo curó, y la hospitalidad no solamente es de una casa, sino lo puedes hacer en todos lados. Que tú puedas ser un refugio, que tú puedas ser un lugar en donde reciben buena palabra las personas, palabra que obviamente viene de Dios, que tú les puedas dar ánimo, que les puedas consolar, que puedas ayudarles en algo, que ayude a sanar sus heridas. Y entonces eso hizo el samaritano. Resulta que una vez estaba yo regresando de caminar. Eran como las 7:30 de la mañana. Yo venía regresando de caminar hace ya algunos años, un par de años. Y entonces estaba cerrando la reja de la cochera y veo que se acerca una persona que viene directo a mí. Y en ese entonces, pues obviamente a esa hora, y yo estando sola, pues me da miedo, ¿no? Entonces me pongo en alerta, porque no sé si me quiere asaltar, no nada, como que no traía nada, venía yo de caminar, venía en pants, traía sudadera. Entonces mi primera reacción es, ay chispas, alguien viene y quiero meterme en mi casa. Y resulta que me dicen por mi nombre, me hablan por mi nombre. Me dicen, ¿tú eres Mónica Esther Guevara Cuesta? Y yo así de... O sea, era una persona indigente, era una mujer toda sucia. Y entonces volteo y con mucho miedo volteé, con mucho miedo, porque pues era alguien que según yo no conocía, y además me habló por mi nombre completito, y luego todavía me dijo, tú estudiaste en la secundaria, en la 3, y en el primer año sacaste tal lugar de aprovechamiento, en el segundo y entonces yo así como que, ay caramba, pues ¿quién es? No, o sea, ya para que alguien, y no la reconocía.
no la reconocía de tan mal que estaba, de tan deteriorado su cuerpo. Y resulta que fue una compañera mía de la secundaria. Cuando yo la vi, la olí, dije, no sé cuánto tiempo tiene fuera de su casa. Obviamente no se ha bañado en días. Y lo que ella estaba haciendo era buscar entre mi basura algo que comer. Y claro que cuando me vio, se vino sobre mí, porque ella lo que quería era saludarme. Pero estaba buscando entre mi basura, en el bote de basura que es la calle. En ese momento, pasaron muchos pensamientos en mí. Lo único que hice, no sabía si darle dinero o no, porque se veían sus ojos mal, como que estaba drogada. Le dije, ¿quieres de comer? Yo puedo darte de comer. Y dijo, no quiero comida. Dije, ok, ya no sabía qué decir más. Ajá. Y por dentro yo decía, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, y simplemente le pregunté, Gaby, le hablé por su nombre, Gaby. ¿Dónde vives, Gaby? Fue lo único que le pregunté. Lo único que se me ocurrió, y ella dijo, pues ni aquí ni allá. Y se rió. Le dije, bueno, cuando tú quieras volver a pasar y platicar, porque ya iba agarrando las cosas y como que ya no quiero hablar nada, como que fue un momento así de lucidez. Y le dije, aquí estoy, voy a estar orando por ti. Y siguió caminando y nomás me hizo así como que, ajá, y ya se fue. Pero yo me quedé con eso, ¿no? ¿Qué hacer por ella? La volví a ver 2, 3 veces, mejor, y después ya no la volví a ver. Estuve orando por ella, un grupo de oración estuvo orando con ella, pero no volví a saber más de ella. Donde ella vivía ahora es un restaurante, así que quién sabe qué pasó. No sé de ella, pero a veces así Dios nos pone situaciones en las que a lo mejor ustedes dirían, yo hubiera hecho esto. Yo en ese momento no supe qué hacer. Tenía años que no la veía. Fácilmente 30 años que no la veía. Vamos a ver qué dice, y ahorita les voy a recordar por qué les dije esto. Vamos a ver qué dice Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Dice Santiago, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ese día eso me sucedió. Estuve fácil, una semana fácil, diciendo, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera pensado más, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué tenía que hacer? Y sí, puedo decir para así como que le pregunté, ¿quieres de comer? Y ella dijo no. Dije, bueno, pues no quiso. ¿Puedes venir? Le dije, cuando gustes. Pues sí, pero eso es una palmadita para mí. Pero a veces estamos en situaciones así, en donde orar no es suficiente, en donde tenemos que hacer, en donde tenemos que dar la mano a aquel que necesita. Ajá. ¿Cómo equilibramos el trabajo y la adoración? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo lo equilibramos?
manteniendo la conexión con Dios. Cuanto más profunda sea nuestra conexión con Dios, mayor va a ser el equilibrio. Hace rato lo mencioné, el Salmo 139. Examina mi corazón, oh Dios, examínalo. Eso es lo que debemos de hacer cada día. Yo les dije, me quedé una semana, o sea, diciéndole a Dios, ¿qué onda? ¿Qué pasó en mí? ¿Por qué me dio miedo? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Pues sí, tenía 30 años que no la veía, ni sabía quién era. Pero conmovió mi corazón acerca de qué estaba haciendo. Acerca de que mi vida la impactó a ella, que 30 años después se acordaba de mi nombre perfectamente, de los lugares que había sacado de aprovechamiento. ¡Qué increíble! Y eso también me puso en una posición de humildad, de decir que de alguna forma mi vida ha impactado la vida de otros, que ni siquiera me llego a dar cuenta. Pero Dios lo hace, Dios lo permite. Y que en eso tú también debes de estar dispuesto a que tu vida toque la vida de otros, manteniendo ese equilibrio, esa conexión con Dios. Porque cuando vemos en el mar, si ustedes recuerdan esa película del Titanic o ven un iceberg, siempre vemos la punta, pero no vemos lo que está abajo. Y lo realmente importante es lo que está abajo de la superficie. No lo que está arriba, no lo que se ve. Lo que está adentro en nuestro corazón es lo importante. No importa cuán espirituales seamos, cuánta espiritualidad tengamos y qué tan equilibrados parezcamos, porque a lo mejor hablamos así todos. No, yo hablo y hablo fuerte y hablo así, así hablo, me es difícil hablar en un tono así, o sea, no, me aburro, me duermo. Entonces, lo importante es mi corazón. Eso es lo importante es tu corazón. ¿Quieres equilibrio? Concéntrate en Jesús. Concéntrate en Jesús. Jesús lo hizo. Jesús lo logró. Se levantaba de madrugada a buscar a su Padre. De modo que durante el día ya sabía lo que iba a pasar. Miren, ahorita, a mí me gusta... ahorita con lo de la pandemia, pues a todos se nos desajustó el horario. Entonces yo estaba esperando el cambio de horario, porque dije, con el cambio de horario yo voy a ganar 1 hora. Ya tengo como que en mi banco de tiempo 1 hora ganada. Entonces así fue. Pues como mi cuerpo está acostumbrado a las 7, pero ahora son las 6, pues me levanto a las 6. Y a veces hasta un poquito antes. Entonces en ese momento es de búsqueda de Dios. Ajá, y cómo rinde el tiempo, es increíble, es el mismo tiempo, nomás que se movió. Pero nuestro cuerpo está ajustado a otro horario. Y a veces tenemos que hacerlo intencionalmente, ajustarlo a otro horario, levantarnos más temprano para buscar a Dios, para salir a caminar, para hacer ejercicio, para meditar en la palabra. Yo procuro meditar todas las mañanas y meditaba hoy precisamente en el Padre Nuestro, que es la otra contraparte de esa balanza. En esa oración del Padre Nuestro, meditaba hoy por la mañana. En cómo esa parte nos lleva a decir, Jesús le está diciendo a sus discípulos, hey, ya no es a través de sacerdotes, hey, ya no, es directo, es directo. Es directo, es una relación directa lo que está buscando mi Padre Celestial. Es una relación directa que está buscando el Padre con sus hijos. Por eso enseña esa oración del Padre Nuestro. Por eso pone en los discípulos el decir, ¿cómo oro? ¿Cómo le hago? Porque veo que tú caminas con una paz todo el día. Y resulta que te encuentras con una que están apedreando y tú llegas tranquilo, muy tranquilo. Y les dices que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra y todos se van. Y le dice a la mujer, vete, o sea, nadie te condena, ni yo tampoco, váyase. O sea, ¿cómo? O sea, los discípulos están diciendo ¿cómo? Y de repente vas caminando y de repente tienes uno que te está gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tú te le acercas y le dices que ¿qué quiere? Pues quiero ver, pues ve. O sea, ¿cómo?
son los discípulos diciendo, enséñame a orar porque te hemos visto que te apartas a orar. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Que en el día tú vas todo tranquilo. Es eso lo que te mantiene en equilibrio. Esa es la clave del equilibrio. Que tú te levantas, tú te pones a orar. Y en ese orar no es una comunicación de nada más yo para allá, sino es una comunicación de uno a uno. Aquí estoy. ¿Qué me vas a decir hoy? Aquí estoy. ¿Qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué quieres pulir de mí? ¿Qué verdad me vas a enseñar que me va a confrontar? Que yo voy a decir, caray, tengo que quitar esto de mi vida. De la abundancia de nuestra relación con Dios va a salir esa genuina necesidad, y mírenlo como lo estoy diciendo, genuina necesidad de servir a otros en equilibrio. Porque no va a ser una necesidad por ganar la aprobación o porque digan, uy, sí, no, es que sirve, si tú lo vieras. Si tú la vieras todo lo que hacen, hombre, se llega tempranito. No, qué bruto, acomoda todas las sillas antes que el pastor. No, es que mira, si tú lo vieras, o sea, anda arriba, a todo mundo le recoge la basura al vecino. O la vecina, no, ya le llevó comida, tal. Pero ¿por qué le llevó comida? ¿O por qué lo hizo? ¿Por qué anda tan apurada? ¿Por qué anda tan apurado? ¿Porque realmente Dios lo puso en su corazón? ¿O porque quiere ganar la aprobación? Entonces cuando nosotros, fíjense bien, tenemos esa abundante relación con Dios, entonces sale una genuina necesidad de servir a otros en equilibrio. Que eso es lo mejor de todo, en equilibrio, no hay un desequilibrio. No te vas a ver cansado, a lo mejor sí al principio físicamente, porque te vas a levantar más temprano. Pero, ¿qué va a pasar? Que vas a disfrutar. No va a ser como que te encuentras con una persona y dices, no, hombre, es que si supieras, no, hoy tuve que hacer todo esto. No, hombre, no, es que esto. Eso no es una persona que está disfrutando. No es una persona que tiene equilibrio. Cuando tú tienes equilibrio, tú disfrutas de lo que estás haciendo. Lo disfrutas. Porque el trabajo va a ser una forma de adorar. Y la adoración va a ser un deleite. Les decía a mis alumnos, ¿de qué sirve que tú estés bien tempranito ahí en el grupo, con tus compañeros que estudian la Biblia, pero resulta que en la mañana no terminaste todas tus metas, te llevaste tarea, estuviste pajareando, pero en esa hora ya estás bien? Dije, no. Debe haber un equilibrio. Debes buscar hacer las cosas con excelencia. Cuando tienes una conexión con Dios, vas a buscar servir a otros. Y no necesariamente tiene que ser en otro lugar. En tu lugar de trabajo, como siempre lo he dicho, vas a poder servir a otros con tu negocio. Les decía a los niños que el tener balanzas no bien equilibradas es abominación para el Señor, dice Proverbios 1:11. Entonces, 11:1, perdón si me equivoco la cita, siempre soy muy dada que luego me equivoco si no la anoté, pero dice que debemos de tener balanzas justas. Entonces, una forma de mostrar esa adoración es cuando tú haces las cosas en tu trabajo de una manera justa, de una manera excelente, das precios justos, entregas a tiempo, tratas con amor a los que estás sirviendo, sea donde sea que estás trabajando. Te preparas para dar tus clases, como en el caso nuestro, que damos clases por las mañanas. Hay que prepararse con amor, con buena disposición, no porque tengo que hacerlo, sino porque disfruto hacerlo. Y no lo estoy diciendo por mí, lo digo que no lo debemos hacer porque tengo que, porque en el momento que hacemos porque tengo que, ya perdimos el equilibrio, perdimos el enfoque, porque entonces ahora estamos buscando hacer las cosas para hacer, cuando primero debemos ser para poder hacer. Primero es nuestra identidad, que esa identidad de hijos, de hijas de Dios nos va a ayudar a hacer la obra de Dios, de servir a otros, de ser hospitalarios, de poder guardar el reposo como debe de ser, ese día de reposo, de poder sentarte un día y decir, hoy no hago nada,
Hoy voy a disfrutar incluso de mí. ¿Por qué? Porque en ese disfrutar de nosotros mismos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es la parte que se nos olvida. Se nos olvida, como ya está el último. Nos aprendemos de amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese último, como que lo dejamos ahí, por un ladito. Lo dejamos ahí. Gracias, Rosy. Lo vamos dejando por ahí. Es donde nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. O sea, yo cuando empiezo a ver que se me desequilibra el barco, como ya empiezo a decir, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué estoy haciendo de más? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Porque a mí, la primera parte donde el cuerpo me dice, estás desequilibrada, Mónica, me empieza a doler los huesos. Y entonces es donde empiezo yo a decir, chispas, algo hice mal, algo ando haciendo mal, no estoy descansando, no estoy comiendo bien, o ya ni siquiera me estoy sentando a leer mi devocional. O sea, yo empiezo a ver por dónde. Así tenemos que volvernos como investigadores, como inspectores para saber por dónde ando mal. Porque Jesús lo hizo, Jesús lo pudo hacer. Y es lo que nos está enseñando el día de hoy. Buscar ese equilibrio. La próxima semana vamos a ver cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta, que eso sí que está más que difícil. O sea, yo comencé a leerlo y dije, ay Dios mío, o sea, si guardar el equilibrio está difícil, pues ahora tener un corazón de María en un mundo de Marta está un poquito más difícil, pero no imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces me da gusto que hayas estado aquí, que te hayas quedado hasta el último minuto y que espero en Dios que esta verdad que tanto me confrontó a mí, que me hizo ver que hace muchos años vivía en desequilibrio total, en un desequilibrio total, que yo decía, wow, tuviste que mandar una inundación para sacarme de esa ciudad y traerme a Tampico, y de repente no hacer nada y decir, wow, pero luego de repente decir, ahora quiero que lo hagas, pero lo vas a hacer bien, y lo vas a hacer a mi forma, a mis maneras, como yo quiero que lo hagas, para que estés viviendo en equilibrio, para que puedas vivir esa libertad plena que yo te di. Porque eso fuimos llamados, a vivir en libertad, a vivir en equilibrio, a adorar a Dios, a servir a otros, pero siempre en equilibrio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga paz en cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo martes, 5:30, para ver un corazón de María en un mundo de Marta. Es el último capítulo de este libro, de este precioso libro, que tiene una gran historia detrás de él, que siempre lo cuento. Pero nos vemos, y el próximo jueves, en Grupo con Vida para Jóvenes, vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Va a estar buenísimo. Vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo, así es que no te lo pierdas. Jueves a las 5, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y próximo martes, 5:30, un corazón de María en un mundo de Marta. Que Dios te bendiga. Bye bye. Si te gustó y fue de bendición y crees que puede bendecir a otro, compárteselo. Hay que compartir la bendición. Nos vemos. Bye bye. Dios les bendice.